Gracias al Señor. Es un motivo de gratitud al Señor siempre, hay motivos para agradecer por todo lo que recibimos de su mano, porque Él es fiel, como hemos cantado, Él es fiel. Así que para mí es un gozo, es una alegría poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra. Y yo oro al Señor para que sea la palabra del Señor, que no, digo, Señor, líbrame de mí mismo. ¿Amén? Que sea el Señor a través de su palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios, justamente en este tiempo, en el mes de la palabra de Dios, aunque la Biblia tiene que ser siempre la palabra de Dios, viva y eficaz todos los días de nuestra vida como cristianos. La palabra no debe faltar. Inclusive debe abundar la palabra de Cristo en abundancia en nuestros corazones. Fíjense el Salmo 119, 97, dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos por tu mandamiento. Fíjense qué maravilla, cuánto amo yo tu ley. Y esto es importante, valorizar la palabra de Dios, no solamente en el mes de septiembre. Yo todos los días necesito meditar en la palabra de Dios. Necesito al Señor, necesito su palabra, porque es vital para la vida del cristiano. Si debemos crecer en Cristo, necesitamos tener contacto con el Señor y contacto con su verdad, con su palabra. Por eso su Espíritu de verdad nos guía a través de su palabra, para que podamos entender cuál es su voluntad para nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? La Biblia dice: vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque somos hijos de luz, sí, somos hijos del día. Pero dice también: sed sobrio y velad. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser sobrio y velad. Estar en oración, buscando siempre la guía del Señor. Toda persona tiene necesidad. ¿Por qué buscan las personas a Dios? ¿Qué es lo que las personas buscan? ¿Y qué buscan también aún los cristianos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuáles son las prioridades de las personas? Las personas que no tienen a Dios, ¿qué buscan? Generalmente buscan su satisfacción, necesitan ser valorizada, reconocida, aceptada, necesitan que le vaya bien. Por eso hay algunos que dicen: pare de sufrir, ¿no? Buscan parar de sufrir, pero es parte de la vida también todas estas circunstancias que Dios permite que pasemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan las personas? Las personas buscan a veces el dinero, el amor, la fama, el poder. Todo esto buscan las personas del mundo. Por ejemplo, yo antes de conocer al Señor Jesús, yo buscaba a través de los horóscopos, compraba el diario solamente, fíjense lo que yo buscaba, para saber cómo me iba a ir. Fíjense qué ignorancia, qué lejos estaba de Dios, estaba perdido, sin esperanza en este mundo. Buscaba cómo me iba a ir. Y también buscaba los números yo para jugar, fíjense que uno busca progreso. Fíjense todo lo que uno hace en su ignorancia, y las personas, muchos están buscando de esta manera porque desconocen. Las personas están confundidas, a veces llenas de temor, de estrés en este tiempo, porque necesitan a Cristo. Pero también los cristianos, ¿qué buscamos los cristianos de verdad? ¿Cuáles son las prioridades para la vida de un cristiano? Debemos entonces ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo. Me voy a poner los anteojos para ver. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 35 al 39, dice la palabra de Dios:
El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Fíjense la pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, más o menos las 4 de la tarde. Podemos ver que las personas necesitan la palabra de Dios. En este caso, los dos discípulos que tenía Juan escucharon hablar de Jesús. Juan era la voz que clamaba en el desierto. Venía a preparar justamente el camino del Señor. Y podemos decir que en esos discípulos estuvo preparando su corazón a la luz de las Escrituras. En esta ocasión son 2 veces que Juan dice aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá dice el Cordero de Dios. Y oyéndole hablar, los 2 discípulos, fíjense, siguieron a Jesús. Porque escucharon la palabra de Juan. Por eso que es importante nosotros como cristianos. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? Es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer las Escrituras, la palabra de Dios, para conducir, para guiar a las personas que puedan venir a Jesús. Siempre hay oportunidad que el Señor nos da para poder compartir la verdad de Dios. Hay tantos pasajes conocidos que todos los cristianos sabemos. Por ejemplo, siempre hay oportunidad de decir que es definitivo y no hay otra alternativa. Jesús dijo, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esta manera estamos indicando a las personas a quién deben seguir. Las personas que no saben cuál es el camino. Y mostrarles con esa verdad de la palabra que no hay otra alternativa. Si uno quiere ir al Padre, si uno quiere tener la vida eterna, solamente es Jesucristo. Jesús es el camino. Son pasajes, fíjense, que todos conocemos. Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y poder decirle a las personas que a veces nos encontramos que las personas tienen necesidades, que están buscando, y poder decir: Dios te ama. Dios te ama. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que estamos declarando la palabra de Dios, la verdad de Dios, y preparando. Probablemente en ese momento esa persona no acepta a Jesús, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Entiende? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y la palabra de Dios es la que convence por el Espíritu de Dios. La verdadera condición de la persona. Yo, por ejemplo, antes de conocer a Jesús, yo escuchaba cuando una persona le hablaba a otro de Cristo. Yo quería escuchar la palabra. Fíjense que, pero no era el tiempo de Dios. Yo quería escuchar la palabra, estaba con hambre de escuchar. Y qué importante, hay personas que están necesitadas, que quieren escuchar, que están buscando y no saben el camino. Y qué importante poder indicarle, poder decirle que Jesús es el camino. Aquí, después de que los discípulos de Juan escucharon justamente hablar que Jesús, el Cordero de Dios, que el Mesías, el Cristo, siguieron a Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? Pero ellos ya estaban seguros. Rabí, en un sentido le está diciendo: Señor, tú eres maestro, yo soy alumno y yo quiero aprender.
¿Entiende? El hecho de estar reconociendo que Él es el rabí, que Él es el maestro, y que ellos quieren saber. Fíjense qué importante. Jesús nos dijo, bueno, váyanse, ustedes deben seguir a Juan, ¿qué están haciendo aquí? Jesús dijo, ¿dónde mora? Le dice, venid y ved. Y se quedaron con Jesús. Y qué importante. La gente necesita por eso que siempre hay oportunidades de declarar, no de hablar a veces de la situación del país, las quejas que se escuchan por todo lo que está pasando. No debemos a veces unirnos a eso y también estar lamentando, criticando, sino que un cristiano debe orar por todas las autoridades y debe aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da de compartir la palabra de Dios. Una palabra que de parte de Dios, esa palabra produce efecto. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La Biblia dice que como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, que da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, o sea, cuando Dios envía una palabra, tiene un efecto, va a producir. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Fíjense, por eso es que es importante en este medio de las escrituras de la palabra de Dios, que no solamente sea una teoría la palabra de Dios, sino que pueda ser una realidad en nuestra vida cotidiana, porque tenemos contacto con ella. En segundo lugar, que podemos ayudar a aquellas personas que están buscando, que están confundidas, que no saben el camino y aún las necesidades que están teniendo, que puedan ver el testimonio de un cristiano. En Hechos capítulo 4, verso 13, aún los líderes religiosos reconocían, dice, y viendo el denuendo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense qué impresionante. Cuando una persona se encuentra con Jesús, hay evidencia, todo cambia. Y aún aquellos enemigos se maravillaban porque lo conocían, que no eran profesionales, que no eran intelectuales, pero había un conocimiento espiritual de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué estaban con Dios? Porque estuvieron con Jesús. Fíjense qué maravilla. Y ellos se maravillaban. Por eso nuestra vida cristiana, si estamos con Jesús, hay evidencia en nuestra vida, en nuestro lenguaje, en nuestra manera de expresar, de compartir. Manifestamos esa realidad interior, que Dios tiene todo el control de nuestra vida y de todas las circunstancias, porque Él es Dios. Y eso es lo más impactante. Qué impactante que ve que una persona ve a un cristiano y dice, y las personas quieren ser como ellos. Usted sabe que yo acepté a Cristo porque yo veía a cristianos, y es bueno, menos mal que vi cristianos que eran cristianos. Porque hay muchos que decimos ser cristianos y a veces es preferible no decir que somos cristianos porque no atraemos sino de parranda. Porque conmigo no junta de parranda. Qué bueno, yo veía la diferencia. Y eso, fíjense, me atrajo a Cristo. El testimonio habla más fuerte que las palabras. Tu vida, tu sello. O sea, un cristiano debe ser aquí en la iglesia, en su casa, en el trabajo, donde quiera que esté, debe ser igual. No debemos ser artistas o actores que representamos los domingos un personaje y cuando llegamos a casa somos verdaderas, nos sacamos la máscara. Un cristiano
cristiano por eso debe ser íntegro, sin doblez, confiable, porque como soy acá, soy en mi casa, soy en mi trabajo y en mis relaciones interpersonales con mi familia, y esto marca la diferencia. Y Dios espera que cada uno de nosotros vayamos en ese proceso de crecimiento, porque la meta es Jesucristo, es el modelo perfecto. Yo si me comparo por otros, si veo los defectos de otros, por supuesto, me quedaré en el camino, porque siempre hay errores. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si miras a Jesús, siempre permanecerás. Si miras a Jesús, vas a hacer una bendición. Y si estás en intimidad con Dios, tu vida va a cambiar. Y los demás lo van a ver. A veces no somos conscientes que todos los ojos están puestos. El hecho de que diga que sos cristiano, todos los ojos están puestos en ti para ver. ¿Cuál es la diferencia? Qué bueno que dejemos huella para que otros puedan seguir a Jesús. Así como Juan habló de Jesús y sus discípulos siguieron a Jesús. Qué bueno. ¿Cuántas personas por mis palabras, por mis testimonios, se acercaron a Jesús, recibieron a Jesús? Es algo tremendo. También los milagros de Jesús tenían un propósito. Los milagros eran una evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. En Marcos capítulo 1, verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La evidencia de que el reino de Dios se ha acercado, porque el rey se ha acercado. El Rey Jesucristo, porque los muertos resucitaron, los cautivos eran libres, había milagros extraordinarios, la evidencia de que el reino de Dios se ha acercado. Pero los milagros del Señor es para que la gente crea, y aún así muchos no creen, pero lo importante es que muchos sí creen. Va a haber siempre que van a haber señales y muchos no van a creer, pero siempre hay personas que van a creer. Por ejemplo, el pastor estuvo compartiendo el Evangelio según San Juan capítulo 11. Qué impresionante milagro. Jesús le dijo cuando llegó la noticia, el que ama está enfermo. Le dice, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjense, había un propósito. Y quiero decirte que a veces Dios utiliza lo que ama para glorificarse. Te puede buscar a ti, te puede usar a ti para glorificarse. Pero qué bueno saber que está todo bajo el control de Dios. Cuando tú pienses que no hay alternativa, que ya situaciones límite, sabes que Dios tiene la última palabra y que Dios se quiere glorificar. Y que si estás en su mano, tranquilo, la gloria de Dios se manifestará. Y Jesús le dijo a los discípulos, porque Jesús le dijo, vamos porque Lázaro duerme. Pensaban que estaba durmiendo. Jesús le dijo claramente, no, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no estar allí, para que creáis. Fíjense que el propósito para que creáis. ¿Acaso ellos no creían? Creían sí, pero iban a crecer, iban a tener una fe, iban a crecer en la fe un peldaño más. Iban a ver a Jesús de una manera diferente. Iba a haber un hecho extraordinario. Lo que le dijo también a Marta, si crees, no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios. Fíjense, el propósito del milagro era para la gloria de Dios, pero para que crean. Y Jesús le dijo, quitad la piedra. Y Marta, y él de ella. Y entonces él alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias
porque siempre me oye. Fíjense qué maravilla, siempre me oye. Yo sabía que siempre me oye, pero yo lo decía por causa de la multitud, para que crean que tú me enviaste. Fíjense, ¿cuál es el propósito? Para que crean que tú me enviaste. Es el propósito. Y la Biblia en el verso 45 del Evangelio de San Juan dice: y muchos de los judíos que habían acompañado a María, viendo los hechos, creyeron en Jesús. Porque ese era el propósito. Primero la gloria de Dios. ¿De qué manera se manifestó la gloria de Dios? En la resurrección de Lázaro. Se manifestó la gloria de Dios. Y a través de ese hecho, muchos creyeron. O sea que todo lo que Dios hace manifiesta su bondad, su misericordia, su grandeza. Podemos ver que todos los milagros que el Señor Jesús hizo es porque manifestaba su misericordia, su compasión por toda la humanidad. Lo más importante no eran los ritos y tradiciones, sino lo más importante para Dios son las personas. Las personas. Lo más importante eres tú para Dios. Eres tú lo más importante. Porque Él no murió por tradiciones, sino murió por cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Fíjense qué maravilla. Podríamos decir lo negativo de los milagros de aquellos que no recibieron, pero me gusta más ser lo más positivo de ver lo que creyeron. Tengo que decir también que todas personas tienen necesidad, pero el problema está que las personas no reconocen que tienen necesidad de Dios. Por eso Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de los cielos les pertenece. Los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Toda persona tiene necesidad. Y a veces las necesidades que tiene, a veces de enfermedades o conflictos, situaciones, a veces son permisivos por Dios para que las personas puedan acercarse a Dios. Es una oportunidad que Dios le da. Y a veces, muchas veces nosotros oramos para que salga de esa situación. Y a veces Dios permite esa situación para que la persona pueda acercarse a Dios. Es lo que hizo conmigo. Tenía mucha necesidad. Y a través de la necesidad uno busca. Había un vacío en mi corazón que nada podía llenar, ni los vicios, placeres y alcoholismo, ni nada. Yo antes iba a los curanderos, todo lo que tenía aquí. Iba buscando salir, bueno, que me vaya bien, que tenga suerte, por ejemplo, todo. Y cada vez me hundía más. Pero Dios estaba en los planes desde la eternidad, en los planes del eterno. Quiero decirte que Dios ve desde la eternidad a la eternidad. Nosotros solamente vemos lo que está delante de nuestra nariz. Estamos en los planes de Dios desde la eternidad. Nada de casualidad en el Señor. Por eso la necesidad es una oportunidad para que la persona pueda encontrarse con Jesucristo de verdad y pueda tener verdadera felicidad y tenga la vida que solo Dios puede dar y la verdadera satisfacción es tener a Cristo en tu vida. Si tienes a Cristo, lo tiene todo. Por eso también el cristiano, para llevar la palabra, aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da, ser de testimonio, contar los hechos de Dios en nuestra vida. Para ello,
La clave, lo más importante, es tener una relación, una intimidad con Dios. Yo necesito al Señor. Por eso, ¿qué buscan los cristianos? Los cristianos deben buscar estar con Cristo. Buscar a Dios. El Salmo 105, verso 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Yo quiero decirte que yo necesito de Dios, yo busco su rostro, yo lo necesito, yo necesito de Dios. No solamente cuando tengo una necesidad, yo necesito estar con Él todos los días, lo necesito. Como el salmista. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buscarse. Yo necesito. Inclusive estoy orando, fíjense, Señor, volver al primer amor. ¿Usted recuerda cuando aceptó a Cristo? La pasión, el fuego que tenía para anunciar a Cristo, para compartir a Cristo, el amor por Dios. Necesitamos volver a ese nivel, a esa intimidad con Dios. Yo quiero, Señor, vivir en la presencia de Dios y llevar la presencia de Dios como templo del Espíritu Santo. ¿Sabía que somos templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Somos conscientes que donde vamos nosotros llevamos la presencia de Dios? Yo digo, Señor, que tu presencia vaya conmigo. ¿Por qué? Porque si Dios está, hay sanidad, hay salvación, hay liberación, hay restauración, hay edificación. Si Dios está, lo tenés todo. Yo a Cristo es mi todo. Yo necesito del Señor. ¿Y tú? Lo necesitas. Necesitamos por eso buscar. Por eso necesitamos a veces buscar un tiempo, tener a veces una disciplina, una autodisciplina para tener un tiempo con Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía un tiempo con el Padre. Nosotros necesitamos tener un tiempo con Él para recibir de Él lo que Él tiene para nuestra vida, para que Él nos dé, para también poder dar aquello que lo necesita. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y solo Dios te puede dar aquello que va a ser de edificación. Yo necesito, yo le busco. Entonces, para que nosotros seamos instrumentos del Señor, necesitamos declarar la palabra de Dios para que otros puedan acercarse a Cristo. Nuestro testimonio debe ser manifestar el carácter de Cristo, para que las personas también quieran conocer a Jesús. Los hechos, los milagros de Jesús, poder contar las maravillas de Dios. Y la maravilla que Dios hace en nuestra vida, cómo transformó nuestra vida. Dale la gloria al Santo. Y saber que necesitamos de Dios. Yo lo necesito. Y hay una canción que dice: yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Amén. ¿Quiere cantarlo conmigo? Esto es una oración. Es una oración, ¿verdad? ¿Quiere cantar conmigo? Y al cantar, ¿sabe que lo estamos cantando? Y es una oración. Decirle: yo te busco, yo te necesito. Oramos, cantemos todos juntos esta canción, ¿ven? Yo te busco,
con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Esto es lo que debemos buscar los cristianos, buscar al Señor. Que Él sea la prioridad de nuestra vida. Poder amarlo todos los días, tener una intimidad con Él todos los días, para que podamos recibir de Él lo que Él nos da, para poder dar también y ser de bendición. Dios te bendiga.